compañeros, mi nombre es Amanda Silverio, soy de la clase de Economía Internacional con el profe Trejo Cabrera y les voy a presentar el capítulo 4 que se refiere a la teoría de Hertzsche-Ohlin y otras teorías. La teoría de Hertzsche-Ohlin considera las diferencias entre los factores y sus precios entre los dos países como los determinantes más importantes del comercio, bajo el supuesto de tecnología y gustos similares son exactamente iguales. El teorema HO postula que cada país exportará el bien intensivo en su factor relativamente más abundante y pues barato e importará el bien intensivo en su factor relativamente escaso o más caro. ¿Por qué es importante el estudio de los factores de intensidad en la economía? Y pues primeramente porque estos se consideran los precios finales de un producto y porque con este resultado vamos a descubrir qué país exportará qué bien y qué país importará qué bien. El teorema de igualación de los precios de los factores postula que el comercio conducirá a la eliminación o reducción de la diferencia existente entre los antes del comercio en los precios relativos y en los precios absolutos de los factores entre los países. Vamos a empezar con los supuestos y el primero tenemos que tener dos países. En este caso vamos a trabajar con Reino Unido y Estados Unidos, dos bienes que son trigo y paño, y los factores de producción que vamos a considerar para este ejercicio van a ser trabajo y capital. El paso número 1 sería descubrir qué país es abundante en qué factor. Aquí puse bien, es factor. Bueno, empezamos con nuestra primera tablita que es de Estados Unidos. Tenemos el factor y la cantidad y vamos a sacar la relación K sobre L. Entonces nada más dividimos el capital primero sobre el trabajo, nos da un resultado y después vamos a dividir el factor L sobre el factor K y nada más sería dividir al contrario, 200 entre 800 y ya nos da ahí pues nuestro resultado, exactamente el mismo paso para Reino Unido. Y una vez que tenemos los resultados, nada más seleccionamos de cada país pues la cifra que sea más grande, si se puede decir, el número más grande. Y por ejemplo, para Estados Unidos es abundante en capital, porque si nos fijamos en el trabajo es mucho más pequeño, y para Reino Unido es más abundante en trabajo, al contrario, porque si lo comparamos con capital es muy inferior. Entonces el siguiente paso sería determinar la intensidad de cada bien en cada país. Igual tenemos nuestras dos tablitas y lo que vamos a hacer es sacar la intensidad del capital primero, K sobre T para paño, K sobre T para trigo, y después vamos a sacar la intensidad de trabajo pues haciéndolo contrariamente. Entonces vamos a hacer T sobre K y para paño y T sobre K para trigo. Esto lo hacemos en ambos países. Aquí yo ya lo hice. Y de las cifras que nos salen, vamos a seleccionar para cada país. Por ejemplo, para Reino Unido tenemos que es más intensivo en K, que sería capital, para trigo. O sea que se podría decir que es intensivo en capital con el bien trigo. Y ya nos pasamos a las intensidades del trigo y nos fijamos que el trabajo es más intensivo, el paño es más intensivo en trabajo que en el trigo, ¿sí? Se podría decir. Entonces tenemos que para Reino Unido el capital es el que se usa con más intensidad para el trigo y el trabajo es el que se usa en mayor intensidad para el paño. Aquí mi computadora no puse a poner la ñ, pero pues si ven que dice paño, pues en realidad me refiero a paño. Y nos pasamos a ver las de Estados Unidos. Hacemos la misma operación, la misma relación K sobre T para paño y bueno, eso. Y de las cifras que nos salieron seleccionamos pues el número 2, que nos indica lo mismo. Nos indica que en Estados Unidos el trigo es más intensivo en el capital
y que en Estados Unidos igualmente el trabajo, perdón, es más intensivo, el paño es más intensivo en el trabajo, perdón. Entonces, ya teniendo nuestras relaciones y lo que nos sacamos al principio, que era la abundancia y la intensidad, podemos observar este ejemplo. Miren, aquí se muestra que las curvas de posibilidad de producción del Reino Unido y de Estados Unidos en el mismo par de ejes, en el eje T y en el eje P, igualmente, observamos que la producción está sesgada en el Reino Unido para el paño, porque su producción es intensiva en trabajo, y el Reino Unido, como ya vimos en el primer paso, tiene abundancia relativa en el trabajo. Al mismo tiempo, Estados Unidos está sesgado hacia el trigo, porque la producción del trigo es intensiva en capital, y Estados Unidos tiene abundancia relativa en capital. Aquí vamos a ver tasa de interés y salarios, un poquito de teoría que dice que a medida que el Reino Unido se especializa, o sea que se sesga al paño, que es el bien intensivo en trabajo, y que deja de producir trigo, pues porque para enfocarse en el paño, por supuesto que tiene que dejar de utilizar esos factores para la producción de trigo. Entre más se va yendo el paño, su demanda de tiempo laboral y la tasa de salarios aumentan, mientras que su demanda de capital y de remuneración, o sea, de la tasa de interés, se reducen. Y luego vemos que la misma situación, bueno, la contraria situación ocurre en Estados Unidos. Mientras más se especializa, se va para el trigo, que es el bien más intensivo en capital, y que pues Estados Unidos tiene más abundancia en capital relativamente que Reino Unido. Disminuye la demanda de trabajo y la tasa de salarios, y aumenta la remuneración y la demanda de capital. Entonces la tasa de interés aumenta. Esto continúa hasta que los precios relativos y absolutos de los factores son igualados en los países, bajo supuestos altamente restrictivos. Bueno, nuestro tercer paso, sería determinar en qué bien se va a enfocar cada país. Entonces vemos que el Reino Unido, como es abundante en el trabajo, le conviene enfocarse en aquel bien que sea intensivo en trabajo. En este caso, en el paso número 2, sacamos las intensidades y concluimos que se va a decantar por el paño, porque es más intensivo en trabajo. Y luego para Estados Unidos, como Estados Unidos es abundante en capital, le conviene enfocarse en aquel bien que sea intensivo en capital, en este caso trigo, porque trigo es intensivo en capital. Concluimos que Estados Unidos es abundante en capital y trigo es intensivo en capital, por lo tanto Estados Unidos producirá trigo cuando Reino Unido producirá paño. Aquí se nos dan nuestros otros datos, se nos dan los países que ya sabíamos, los puntos de A y B, las intersecciones, o sea, dónde está ese puntito en la gráfica, y la pendiente. Como vemos, el punto B y el punto B de Reino Unido y B de Estados Unidos están en la misma pendiente, o sea que están en la misma recta. Entonces, en realidad tendríamos tres rectas. Bueno, aquí nuestro siguiente paso sería encontrar los puntos máximos. Aquí les voy a explicar, por si no saben, cómo se pueden sacar los puntos máximos para las gráficas. Entonces vamos a ver que según nuestra pendiente vamos a despejar, y tenemos para Reino Unido que 5 octavos al final se nos traduce como 8 pp y 5 pt. Entonces en nuestra gráfica uno va a ir bajando y uno va a ir subiendo, porque tenemos que encontrar el punto donde uno es 0 y uno está en su producción máxima, y el otro es 0 y el otro está en su producción máxima. No sé si me entienden, ahorita vamos a graficarlo para que se vea mejor. Entonces, mientras el paño va aumentando de 8 en 8,
el trigo va disminuyendo de 5 en 5 y así nos vamos hasta que llegamos a 160 paños y 0 trigos. Ya que tenemos ese punto máximo, nada más ahorita hacemos una regla de 3, que sería 160 por 5 entre 8, que nos va a dar el otro punto máximo, que sería 0 y 100, 0 paños y 100 trigos. Entonces ya tenemos ahí nuestros puntos de autarquía, nuestra gráfica de nuestra primera recta, para el Reino Unido. Entonces para Estados Unidos vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que es un poquito más largo. Y vamos a decir que por cada 2 paños que aumenta el Estados Unidos, va disminuyendo 5 trigos. Entonces así llegamos aquí a 100 paños y 0 trigos. Hacemos la misma regla de 3 y nos sale el otro punto máximo, que es 0 paños y 250 trigos. Y para la última recta, que es en la que se comparten pendientes, hacemos exactamente lo mismo. Despejamos nuestra pendiente y se nos sale que por cada 7 paños que se disminuyan, nos va a aumentar 10 trigos. Entonces nos vamos todo para abajo, le sumamos y le restamos a cada una respectivamente y nos sale que 0, cuando los paños es 0, los trigos es 188.55. Hacemos la regla de 3 y sacamos de este lado que nuestros puntos máximos para el punto B serían 131.98 paños, 0 trigos y 0 paños, 188.55 trigos. Ya que sacamos nuestros puntos máximos, hay que determinar ¿cómo se llama? El término de intercambio y ver si se puede hacer un comercio mutuamente ventajoso, porque ambos tienen que sacar ganancias del intercambio. Entonces ponemos que 5 octavos es menor que la pendiente, o sea que que tenemos aquí, el 10/7, y al mismo tiempo es menor que 5 medios. Entonces nuestro 10, pues, o sea, sí se cumple el parámetro. Entonces es posible el comercio mutuamente ventajoso. Aquí está la gráfica de los puntos máximos y todo eso que acabamos de sacar. Y como ven, aquí se ve claramente que nuestros puntos máximos para la autarquía del Reino Unido eran 160 y 100. Y nuestros puntos máximos para la autarquía con Estados Unidos eran 250 y 100. Y ya luego graficamos nuestra recta para el punto B y nos sale aquí el 188 y de este lado el 131.9. Entonces ubicamos ya nuestros puntos en la gráfica y ya nos hacemos una idea de cómo está el panorama. Bueno, entonces el otro dato que tenemos que considerar para seguir con este ejercicio es que en el teorema HO, el punto de equilibrio, el punto de equilibrio de comercio, es el mismo para ambos países. Y aquí lo vamos a sacar. El equilibrio sería lo obtendríamos sumando el punto B de Reino Unido más el punto B de Estados Unidos, y todo eso, lo que nos dé, lo dividimos entre 2, nos sacaría nuestro nuevo punto de equilibrio. Aquí aquí está el ejercicio. El punto B de Reino Unido era 110.2
paño, 31.1 trigo, y el punto 2 de Estados Unidos, perdón, era 57.3 paños, 106 trigos. Todo eso sumado y dividido entre 2 nos da nuestro nuevo punto, que es 83.75 paños, 68.9 trigos. Y aquí, pues como solo se tiene un punto de equilibrio, nuestras importaciones y nuestras exportaciones es sencillo de sacar, porque como Reino Unido es el productor de paño, se intuye, bueno, pues es más que obvio que el punto al nuevo punto en el que se va a llegar, Reino Unido va a ser el exportador de los paños, que en este caso serían 83.75, y va a ser el importador de los trigos, que sería 68.9 trigos. Y del otro lado, para Estados Unidos, como es el productor de los trigos, es el exportador de los trigos. Entonces, se exportan 68.9 trigos y se importan los paños, perdón, que sería el bien más costoso, que nos da 83.75 paños. Bueno, aquí ya tenemos el equilibrio, las importaciones y las exportaciones. Ya nada más nos faltaría sacar las ganancias. Las ganancias se sacan de la resta, la diferencia aritmética de el punto E menos el punto A, que es el comercio al que llegamos, y menos la autarquía, o sea, en lo que estábamos cuando no había comercio. Para Reino Unido nos da una ganancia, si se pudiese decir, negativa, o sea que en vez de producir más, se nos redujo. Y para paño y para trigo aumentamos 28.9 trigos. Y para Estados Unidos, pues igualmente, la diferencia aritmética de E menos A, hacemos la operación y sacamos ganancia positiva para los paños, porque tenemos 13.75 más paños que al principio, pero tenemos menos 6.1 trigos que al principio. Entonces, ambos tienen ganancias negativas. Y aquí les muestro cómo llegamos al punto E ya graficado, al que sacamos de sumar punto B de Reino Unido más punto E de Estados Unidos dividido entre 2, llegamos a este punto E de aquí, y entonces hacemos el recorrido, el de B, nos regresamos o contraemos hasta el 83.7, y luego del punto B de Estados Unidos nos contraemos para abajo, o sea, bajamos y ahí nos encontramos con el punto E. Así es como están estos triangulitos. Y pues eso sería más lo del ejercicio. Faltaría presentar la teoría, porque ahí eso sería como se plantea el comercio en el modelo HO, pero hay algunas situaciones en las que el modelo HO falla. Aún hasta a la fecha es vigente, pero hay algunas situaciones que el modelo no contempla. Por ejemplo, el modelo HO falla cuando se presenta la reversión de la intensidad de los factores, que se refiere a la situación en la que un bien determinado es el bien intensivo es el bien intensivo en L, en el país con abundancia en L, y al mismo tiempo ese mismo bien es el intensivo en K, en el país con abundancia en K, lo cual concluiría al rechazo de la teoría HO. Pero
las pruebas empíricas indican que la reversión de la intensidad de los factores no es muy común. ¿Por qué falla esto? Porque, como vimos al principio, para que el comercio sea posible, basándonos en este teorema, uno de los países tiene que ser abundante en un factor, el otro en el contrario, y un bien tiene que ser abundante en el factor, un bien tiene que ser intensivo en el factor que el país A es abundante, y el otro bien tiene que ser intensivo en en el factor que el país B es abundante, para que tenga sentido, porque pues si no, pues, no tiene ningún caso. Pero, a ver. Otra cosa que el teorema no explica es las economías a escala, que son como que, bueno, aquí se los explico mejor. Incluso si dos países son idénticos en todo, el comercio sigue siendo posible, basado en el beneficio mutuo apoyado de las economías de escala, entendiendo como economía de escala una situación de producción en la cual ésta crece proporcionalmente más que el incremento en el uso de insumos o factores de producción. Si ambos países presentan economías de escala, en la producción cada país se especializa en uno de los dos bienes, y al intercambiar parte de su producción por la del otro país alcanzan un nivel más alto de consumo. Las ganancias surgirían del incremento resultante en la producción total de ambos bienes, en razón de las economías de escala. Otro punto que no explica es qué pasa con los productos diferenciados. El comercio industrial surge a medida que los productores abastecen los gustos de la mayoría dentro de su país y dejan que los gustos de la minoría sean satisfechos por las importaciones. Y aquí vemos que hay un ejemplo en la que los automóviles alemanes les atraen a la mayoría de compradores de automóviles en Alemania, pero aún así una importante minoría prefiere los autos franceses. Entonces se requiere que alguien importe ese tipo de carros, aun cuando el mercado es dominado por los autos alemanes. Perdón. Otro punto es que hay comercio basado en brechas tecnológicas y el ciclo del producto. ¿Y qué es el ciclo del producto? Bueno, es cuando muchas de las importaciones de los países industriales están basadas en la introducción de nuevos productos y procesos de producción, o sea, cosas de vanguardia, novedades. Estas dan al país un monopolio temporal hasta que otros países copian la tecnología y la venden a precios inferiores a los del país que introdujo la novedad tecnológica. Mientras tanto, el líder tecnológico puede haber introducido productos o procesos nuevos. El modelo de ciclo de producción de Venom es una generalización y extensión del modelo de la brecha tecnológica. La introducción de un nuevo producto requiere generalmente mano de obra altamente calificada, o sea, ingenieros muy preparados, tecnología de punta, o sea, que haya un desarrollo. Así es como nacen las nuevas tecnologías y los nuevos productos para el proceso de producción. A medida que está madura y que adquiere una aceptación masiva, su proceso se estandariza, requiriendo entonces solamente mano de obra no calificada. O sea, ya que el producto está bien, el sistema de producción o algo así ya lo aprendieron personas que no necesitan ser necesariamente ingenieros o pues laboradores así de punta o algo así. Ya cualquier país lo puede producir, no cualquiera pues, pero ya con más facilidad otros países lo pudiesen producir, aunque no tuvieran esos ingenieros o esa tecnología. Entonces la ventaja comparativa se desplaza de un país que introdujo el producto el producto de novedad, se desplaza o sea, la
ventaja se desplaza ahora al país con el trabajo más barato, porque esto ahora ya los van a poder vender más. Este lo ofrece al mercado a un precio inferior, lo que le da mayores ganancias. Entonces ahora ellos tienen la ventaja. Pero para este momento, el país que produce novedades seguramente ya tiene una nueva tecnología o una novedad, pues así por decir. Entonces eso es un círculo. Un país lo saca, un país lo desarrolla y el otro se lo copia más barato. Entonces, y ahí se pasa la ventaja comparativa hasta que nuevamente el país con más tecnología y más gente capacitada saca una tecnología aún más nueva que esta pues al final va a ser copiada por el país que no que vende a menores precios. Entonces, pues ese es un círculo de producto. Y el último punto a ver sería los costos del transporte, que hasta el momento se ha hecho la abstracción de los costos de transporte, es decir, se ha supuesto implícitamente que son cero. Su inclusión modificaría ligeramente el modelo de comercio de la siguiente manera. Un bien se intercambia solo si la diferencia en el precio anterior al comercio entre los dos países excede el costo de transporte entre ellas. Adicionalmente, cuando el comercio se encuentra en equilibrio, el precio del bien en el país importador excede el precio del mismo bien en el país exportador. En la cuantía del transporte. Pues obviamente que un producto siempre va a ser más caro en el país en el que se importó que en el país del que es proveniente. Y bueno, esa fue mi presentación del modelo Hescheroling. Espero les haya gustado